Hay cosas que vemos todos los días, y precisamente por eso dejamos de prestarles atención. Una ventana, una puerta, un reflejo, una sombra. Desde que existe la humanidad, hemos visto nuestras sombras caminar junto a nosotros. Cuando sale el sol, aparecen. Cuando la luz cambia, cambian. Y cuando llega la oscuridad, desaparecen. Siempre había sido así. Hasta que una mañana, una sombra se movió un segundo después que la persona que debía proyectarla. Fue algo tan pequeño, que nadie le dio importancia. Una persona caminaba por una calle iluminada por el sol. Su sombra avanzaba sobre el suelo. Pero cuando se detuvo, la sombra continuó caminando. Solo durante un instante. Un segundo. Quizá menos. La persona no pareció darse cuenta. Pero una cámara de seguridad sí. La grabación fue revisada varias veces. No había ningún problema con la cámara. No había luces parpadeando. No había otra persona proyectando aquella sombra. La sombra simplemente se había retrasado. Los investigadores pensaron que se trataba de un error, un defecto de compresión, una ilusión provocada por el movimiento. Nada importante, hasta que ocurrió nuevamente, y después otra vez, en diferentes lugares, con diferentes personas. Al principio eran pequeños movimientos, una sombra que tardaba en detenerse, una mano que se levantaba ligeramente después, un pie que parecía moverse cuando la persona permanecía quieta. Pero entonces apareció algo que no podía explicarse como un retraso. Una persona estaba de pie frente a una pared. La luz detrás de ella proyectaba claramente su silueta. La persona miraba hacia una puerta, pero su sombra miraba hacia el techo. No era un error de perspectiva. La cabeza de la sombra estaba inclinada hacia arriba, como si estuviera observando algo que la persona no podía ver. La grabación fue compartida con varios especialistas. Todos llegaron a la misma conclusión. La sombra no estaba siguiendo correctamente los movimientos de su dueño. Pero nadie pudo explicar por qué. Durante los días siguientes, el fenómeno comenzó a extenderse. Personas de diferentes ciudades empezaron a publicar vídeos. Una sombra que levantaba una mano antes que su dueño. Otra que permanecía quieta mientras la persona caminaba. Otra que parecía girar lentamente la cabeza. Los vídeos fueron descartados como montajes. Y muchos probablemente lo eran. Pero entre cientos de grabaciones falsas, había algunas que no podían explicarse, porque comenzaron a aparecer en cámaras de seguridad. Y las cámaras no podían ser manipuladas por quienes grababan los vídeos. Entonces ocurrió algo mucho peor. Las sombras comenzaron a comportarse de la misma manera. Al mismo tiempo, en una calle completamente normal. Varias personas caminaban durante la noche bajo las luces de los edificios. De repente, todas las sombras se detuvieron. Las personas continuaron caminando, pero sus sombras permanecieron inmóviles. Durante aproximadamente 3 segundos, ninguna sombra se movió. Después, todas giraron al mismo tiempo. No hacia sus dueños, no hacia las luces. Todas giraron hacia la misma dirección. Hacia un edificio abandonado al final de la calle. Las personas no vieron nada, pero sus sombras sí. La grabación se convirtió en una de las primeras pruebas de que aquello no estaba ocurriendo de manera aleatoria. Las sombras parecían estar reaccionando a algo que los seres humanos no podían ver. Los investigadores comenzaron a revisar grabaciones antiguas. Buscaron situaciones similares. Encontraron cientos. Algunas tenían meses, otras tenían años, y unas pocas eran mucho más antiguas. Una grabación de una cámara de seguridad mostraba una sombra moviéndose de manera extraña más de una década atrás. Otra mostraba a varias personas caminando por una plaza. Sus sombras parecían normales, hasta que, durante unos segundos, todas apuntaban hacia el cielo. El patrón comenzó a hacerse evidente.
Las sombras no estaban actuando al azar. Parecían responder a determinados lugares. Y esos lugares tenían algo en común. En todos ellos, habían desaparecido estrellas del cielo. La conexión parecía absurda, hasta que alguien superpuso un mapa de las anomalías con un mapa de las estrellas desaparecidas. Los puntos coincidían, no perfectamente, pero demasiado bien como para ser una coincidencia. Las sombras estaban reaccionando a los mismos lugares donde algo había comenzado a desaparecer del universo. Entonces decidieron seguir no una sombra cualquiera, una que llevaba varios días comportándose de manera diferente. Las cámaras comenzaron a rastrearla. Durante horas, no ocurrió nada. La persona caminaba por la ciudad. La sombra la seguía. Todo parecía normal, hasta que llegó a una calle sin iluminación. La persona continuó caminando. La sombra desapareció, pero unos segundos después, volvió a aparecer. Solo que ya no estaba debajo de la persona. Estaba varios metros detrás, quietamente, esperando. La persona siguió avanzando. La sombra permaneció allí. Y entonces, comenzó a caminar en otra dirección. No seguía a su dueño. Se alejaba. Las cámaras continuaron registrándola. La sombra avanzó por una calle vacía. Atravesó una zona industrial. Pasó frente a un edificio abandonado. Y finalmente, desapareció detrás de una puerta. Los investigadores llegaron al lugar. La puerta estaba cerrada. No había nadie dentro. Pero encontraron algo extraño. En el interior había una habitación completamente oscura. Sin ventanas. Sin electricidad. Sin ninguna fuente de luz. Y aún así, las paredes estaban cubiertas de pequeños puntos luminosos. Miles de ellos. Parecían estrellas. Al principio pensaron que eran pequeñas luces instaladas en las paredes. Pero cuando se acercaron, descubrieron que no eran luces. Eran sombras. Pequeñas siluetas oscuras suspendidas sobre la superficie. Miles, quizá millones. Todas diferentes. Algunas parecían estar de pie. Otras estaban sentadas. Algunas tenían los brazos levantados. Pero todas miraban hacia el mismo lugar. Hacia una esquina completamente negra de la habitación. Nadie se atrevió a acercarse. Entonces, una de las sombras desapareció. Después otra. Y otra. Una tras otra. Comenzaron a apagarse. Exactamente como las estrellas. En cuestión de segundos, decenas de pequeñas siluetas habían desaparecido. Y entonces ocurrió algo. Una de las personas que estaba dentro de la habitación levantó una mano. Su sombra apareció en la pared, pero no se movió con ella. La sombra permaneció inmóvil. Después, giró lentamente la cabeza y miró directamente hacia quienes estaban observando. La habitación quedó completamente en silencio. Entonces todas las demás sombras comenzaron a moverse. No hacia las personas, hacia la misma esquina. Como si estuvieran intentando alejarse de algo. Algo que estaba a punto de aparecer. La cámara de seguridad ubicada en el pasillo registró los últimos segundos. La persona salió corriendo. La puerta se cerró. Y cuando volvieron a abrirla, la habitación estaba vacía. No había luces. No había sombras. No había nada, excepto una pequeña marca negra en la pared. Parecía una grieta. Pero al observarla detenidamente, no era una grieta, era una abertura. Al otro lado podía verse un cielo lleno de estrellas. Las mismas estrellas imposibles que habían aparecido debajo del océano. Las mismas estrellas que habían desaparecido del cielo terrestre. Y entonces, una de ellas desapareció. Después otra. Después otra. Como si algo estuviera atravesando aquel lugar y apagando las estrellas a su paso. La grabación terminó allí. Pero el fenómeno no. Durante las semanas siguientes, cada vez más personas comenzaron a notar cambios en sus sombras. Algunas se movían ligeramente tarde. Otras miraban en direcciones diferentes. Y algunas simplemente desaparecían durante unos segundos. Pero el peor descubrimiento llegó una noche. Una cámara de seguridad captó a una persona caminando sola por una calle. Su sombra avanzaba junto a ella.
Normal, hasta que la persona se detuvo. La sombra también. La persona levantó una mano. La sombra no lo hizo. En cambio, levantó lentamente la cabeza, miró hacia el cielo, y permaneció así durante varios segundos. Entonces, la persona comenzó a caminar nuevamente, pero su sombra no la siguió. Se quedó atrás, completamente inmóvil. Y mientras la persona desaparecía al final de la calle, la sombra comenzó a caminar en dirección contraria, hacia la oscuridad, hacia el lugar donde las estrellas habían desaparecido. La cámara hizo zoom. Por un instante, se pudo ver algo dentro de aquella sombra. No una criatura, no un rostro, solo un cielo imposible, lleno de estrellas desconocidas, y en medio de ellas, la misma enorme abertura que había aparecido en el océano. Entonces apareció algo más. Una figura gigantesca cruzó lentamente detrás de aquel cielo, tan grande, que durante unos segundos cubrió cientos de estrellas. La sombra se detuvo, y pareció mirar directamente hacia la cámara. Después, la grabación terminó. Desde entonces existe una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué son realmente nuestras sombras? Durante miles de años pensamos que eran simplemente la ausencia de luz. Pero quizá estábamos equivocados. Quizá una sombra no es la ausencia de algo. Quizá es una ventana, una pequeña parte de otro lugar que aparece cada vez que la luz toca nuestro mundo. Y quizá por eso aquello que está al otro lado necesita que existan sombras. Porque las sombras son los únicos lugares donde puede acercarse. Tal vez las estrellas desaparecidas no fueron destruidas. Tal vez fueron llevadas al otro lado. Tal vez el océano no estaba reflejando otro universo. Tal vez simplemente estaba mostrando una parte de él. Y tal vez nuestras sombras siempre han pertenecido a ese mismo lugar. Solo que durante miles de años permanecieron quietas. Hasta ahora. Porque si las sombras están comenzando a separarse de nosotros, significa que algo está cambiando. Y cuando la última sombra deje de obedecer a la persona que la proyecta, quizá ya no quede nada entre nosotros. Y aquello que lleva tanto tiempo observándonos, quizá la oscuridad nunca estuvo detrás de nosotros. Quizá siempre estuvo al otro lado.